Ócale. Muy buenas tardes, compañeros, compañero invitado. Hoy estamos en otro episodio más de la Fábrica Recuperada, junto a Claudia, Nico, Roxana y quien les habla, para seguir comentando sobre temas de contingencia nacional y sobre todo los procesos que se van dando. Esperamos prontamente tener más invitados y por el momento, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del agua y el racionamiento que se nos viene, que está muy latente y que tenemos que empezar a ver cómo nos organizamos y ver qué dicen las autoridades, si es que hay que hacer algún golpeo de mesa, alguna cosita así, pero no podemos dejar que el agua siga siendo privada, digamos, o privilegio para algunos y el resto estemos con lo justo. Bueno, dejo a mi compañera. Para muchos. Sí, dejo a Claudia para que nos dé el enfoque que ella tiene sobre el tema que vamos a tratar. Bien. Buenas a todos los audioescucha, los radioescucha de acá, de la comunidad de Guillotina Radio. Realmente primero agradecer infinitamente, creo que estamos todos transversales en el equipo acá en el panel, el espacio que le están dando a las organizaciones comunitarias, a este pueblo organizado, a este pueblo que a pesar de todos los aprendizajes que hemos tenido en todo este proceso, por lo menos de nuestras luchas cada uno, de cada organización, podamos tener el espacio de expresar también nuestros pareceres, nuestros sentires con respecto a este Chile que se está construyendo. Podríamos decir nuevo Chile. Yo creo que independiente de los resultados de la convención del 4 de septiembre, vamos hacia un cambio igual. Es imposible volver atrás después de esa revuelta popular o la revolución del 18 de octubre. Así es. Tenemos nuevamente ya a Roxana de Movimiento Un Parque para la Salina, bueno, la Vale de la Asamblea Feminista de Algarrobo, y tenemos hoy día a quien lo vamos a exprimir de preguntas al pobre Nico, a Nico Quiroz de Movimiento por el Agua y los Territorios, MATS, quien nos viene realmente a contextualizar un poco con esto del derecho humano al agua y todo lo que ellos también como movimiento han realizado y toda la trayectoria, ¿no?, que han tenido. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la Guillotina. Así que, bueno, espero que sea un espacio de reflexión y de análisis que enriquezca a todas, a todos y a todas, que es lo que más necesitamos en la formación en este periodo. Eso. Bienvenido, Nico. ¿Quién se lanza con alguna pregunta para el Nico? ¿Cómo lo vamos viendo? Roxana, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pasa con esto del agua potable? Un saludo para todos aquellos que se están sumando a este programa como parte de. Y esa es bueno porque, como decía Claudia, es muy transversal. Y de eso se trata. Todos tenemos necesidades diferentes, pero todos queremos un Chile diferente. Y me gusta esto de tener aquí a Nicolás, porque él nos puede dar un enfoque muy distinto del tremendo problema que tenemos en este minuto, porque ahora nos llega a la ciudad, pero este problema hace mucho rato ya que está en el interior. Entonces a mí me gustaría consultarle a él si para nosotros viene un racionamiento de agua, ¿qué va a pasar en el interior?
Perfecto, bueno, gracias por la pregunta, Roxana. Eh, sí, es bien particular como también la pregunta me llama la atención porque, claro, ahora efectivamente, y lo hemos conversado en el movimiento por el agua en los territorios MAT, porque han existido ya experiencias donde las ciudades se han visto ya como desabastecidas, ¿no es cierto?, de este bien común tan preciado, que es el agua. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de Osorno hace algunos años atrás. También se señaló en Santiago y ahora efectivamente es lo que están señalando ustedes. ¿Ya? Ahora se ven las ciudades, pero lo que es en las zonas como urbanas más hacia el interior, que están colindan con lo rural, este problema nosotros y nosotras la tenemos ya hace muchos años. Por ejemplo, yo vivo acá en la comuna de Petorca. En la comuna de Petorca llegamos con cortes de agua, ¿no es cierto?, razonamiento hace muchos años, donde a comunidades enteras, en ciertas épocas del año, de ciertos meses, se corta el agua por 12 horas, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se ve en Petorca y se ve en muchas comunidades rurales. En el sur también, incluso cuando uno dice, oh, en el sur hay agua, llueve, y efectivamente tienen problemas de abastecimiento de agua potable para consumo humano. ¿Ya? También contarles que yo, aparte de ser también integrante del MAT, el año pasado fui director de una escuela de acá de Petorca, de Hierro Viejo. Y yo tuve que cerrar la escuela en la jornada de la tarde porque teníamos cortes de agua. Entonces, eso es lo que puede generar el desabastecimiento de agua en zona urbana, que colapsa no solamente el consumo humano del agua, sino que colapsa también los servicios o los derechos sociales que son esenciales, la salud, la educación. Incluso en Hierro Viejo, el año pasado, cuando nos cortaron el agua, se tuvo que cerrar la escuela en la tarde y cerrar la posta. Entonces quedamos sin educación en la tarde y sin salud. Ya. Normal que era en la tarde, no era todo el día. Entonces, eso es lo que puede generar un corte de agua en zona urbana donde hay una población mucho más extensa, ¿no es cierto? Puede generar grandes problemas. También el tema del aseo, ¿no es cierto? Y la salud en un contexto de pandemia, no tener agua también en ciertas horas del día también es bien crítico. ¿Ya? Yo lo viví como en carne propia con mi apoderado, mi estudiante, que es una realidad muy cruda, ¿no? Tener que juntar agua, ¿no es cierto?, para bañarse o para poder cocinar. Es una experiencia bastante triste. Incluso también no tener servicio educativo también es muy triste, o sea, decirle a los estudiantes no van a tener más clases en la tarde y ver también esa tristeza en ellos, porque también la escuela igual pasa a ser un espacio de contención y de encuentro. Entonces es bien difícil lo que estamos viviendo en este país, porque claro, ya la escasez hídrica de agua potable para consumo humano ya está como llegando a otros límites que antes no teníamos. Ya llevamos mucho tiempo con cortes en las zonas rurales, pero ahora ya se está trasladando a las ciudades. Y eso nos habla un poco de la expansión y de las consecuencias del extractivismo en Chile, en Latinoamérica y a nivel mundial. Porque esto también es una consecuencia de la crisis climática que estamos viviendo, como algunos le dicen, calentamiento global, pero que obviamente ahí está la intervención del extractivismo, está la intervención del modelo, que finalmente ha acelerado y ha desequilibrado los valles, las cuencas, y finalmente llueve menos. Efectivamente, llueve menos y por lo tanto estamos con cierto racionamiento. Ahora la pregunta que hay que hacerse es que si tenemos racionamiento porque no hay agua o por otros factores. ¿Ya? Nosotros descubrimos acá en la comuna de Petorca que tenemos racionamiento no porque no hay agua, sino porque hay una gestión que posibilita que exista una división injusta de la repartición de este bien común tan preciado. Y para eso hay una legislación y hay un código de agua. ¿Y cuál es la legislación? Es la Constitución Política de 1980 y es el Código de Agua del año 1981 que permite separar el agua del dominio de la tierra y permite también privatizar el agua. Y ahí nos dimos cuenta, por lo menos en Petorca, nos dimos cuenta de eso, que en Petorca hay agua. Entonces en Petorca perfectamente podría correr el agua en la llave todo el día para toda la población. Y nos dimos cuenta el año pasado porque un grupo de compañeras geógrafas, donde está la María Cristina Franco, que hizo un excelente trabajo acá en Petorca, hizo un seguimiento a las órdenes de compra de agua
del municipio y de la gobernación en ese entonces a privados, ¿ya? Hizo un seguimiento a 1.753 órdenes de compra, ¿ya? Para contextualizar un poco, en Chile más del 50% de las comunas en el país están declaradas en escasez hídrica. Cuando están declaradas en escasez hídrica, la gobernación, que hoy en día es la delegación presidencial, está obligada por ley a comprar agua y abastecer con agua a todas las comunidades y a todas las personas con un mínimo de 50 litros diario por persona. Ya, entonces, María Cristina Frog hizo este seguimiento con las órdenes de compra de la municipalidad y se dio cuenta de que toda el agua que abastecía a las comunidades de APR y abastecía a todas las personas era sacada del mismo valle, ¿ya? Es decir, en Petorca sí tenemos agua, pero está mal distribuida. ¿Y quién vende el agua? La agrícola. ¿Para qué? Las vende al Estado para abastecer a las comunidades de APR y al mismo tiempo también riega sus cultivos, riega sus paltos, sus nogales, sus cítricos. Entonces, estamos viendo que estos cortes de agua no necesariamente por la sequía o el calentamiento global, es porque también hay un acaparamiento del agua y hay un mercado de las aguas que permite esto de que ciertas personas, que ya sabemos quiénes son los grandes grupos económicos, mantengan el control de este bien común tan preciado. Nosotros y nosotras como movimiento le hemos denominado bien común al agua. No es un recurso natural, es un bien que le pertenece no solamente a las personas, sino que también le pertenece a la naturaleza y a todas las formas de vida. Entonces también tenemos un cambio, una visión distinta a lo que tiene el sistema y cómo administra el sistema también esto. Entonces así nos vemos como en esa situación que tú me preguntas, Roxana, que bueno, van a tener los cortes de agua, racionamiento de agua en las ciudades, pero es una realidad que estamos viviendo los territorios en sacrificio hace muchos años. El MAT, al movimiento que pertenezco yo, es un movimiento plurinacional que existe el año 2012 y se constituye con la principal demanda del año 2012 de comenzar un proceso de desprivatización de las aguas y la derogación del Código de Agua del año 1981. Y lo que planteamos nosotros, es que se tiene que recuperar el agua, pero se tiene que recuperar para la gestión comunitaria. Entonces también ahí puede ser una respuesta también para las ciudades. Yo no tengo una receta para traer acá, pero también es lo que se ha hecho en las comunidades rurales. En las comunidades rurales, ¿qué es lo que hay? Hay gestión comunitaria de las aguas. ¿Y cuál es el instrumento? Son las cooperativas de agua potable rural o los comités de agua potable rural. Y eso mismo podría pasar también en las ciudades. O sea, efectivamente va a tener que existir organización vecinal, organización popular para hacer frente, ¿no es cierto?, a esta carencia de este bien común, que es indispensable para la vida. Cuando aquí se nos corta el agua en la llave, es increíble. O sea, no es lo mismo que salga agua de la llave a que acumular agua, ¿ya? Porque también es un trabajo extra, se pierde la calidad también, tiene una serie de factores. Entonces el llamado igual está alerta y a estar en organización. Porque algo también dijo Valeria que es re importante, como también golpeamos la mesa también, aparte de organizarnos y generar gestión comunitaria, como también hacemos presión a los distintos instrumentos, instituciones para que suelten el agua. Sí, incluso fue un lema también eso después del estallido, o sea, suelten el agua. En el estallido en ciertos pueblos, por ejemplo en Aconcagua, soltaron el agua algunas comunidades y volvió a correr el río Aconcagua. Fue impresionante también eso. Y también ha habido experiencias de control territorial también en ese sentido, de romper también algunos diques, algunas comunidades en el país también han hecho eso. Entonces estamos ante una experiencia, estamos ante un contexto y un periodo histórico que nos demanda una urgencia. Y la urgencia es generar un cambio de paradigma. Acá estamos ante un paradigma antropocéntrico donde el ser humano está en el centro, ¿no es cierto? Y la economía y todo, y la naturaleza, perdón, gira en torno al ser humano. Entonces, lo que hemos propuesto como movimiento por el agua en los territorios MAT hace tiempo y ahora en el proceso de la convención, que tenemos que entrar a otra visión, a otra cosmovisión que tiene que ser más ecocéntrica, la naturaleza en el centro. Y los seres humanos como parte de la naturaleza también pasamos a ser fundamentales, como todas las formas de vida. Y eso es lo que estamos planteando en la convención y hemos logrado algunas cosas, sobre todo en el derecho humano al agua, en los derechos de la naturaleza, en el agua, cómo se va a configurar jurídicamente. A lo mejor me estoy adelantando las preguntas que pueden hacer después. Pero
Pero respondiendo a eso, un tema bastante grave que van a tener las ciudades, los centros urbanos, porque yo lo veo más grave aún que las zonas rurales porque hay mucha población. ¿Ya? Exacto. Entonces puede generar un cierto caos, una cierta Exacto. paranoia, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de la carencia, ¿no? Un elemento fundamental para la vida. Es que tú tocaste un punto fundamental ahí, algo muy importante, y por ejemplo el tema de los establecimientos educacionales. Incluso hasta hace un tiempo se cortaba la luz y los niños se enviaban de inmediato a la casa. Esa era una forma como funcionaban los colegios. Ahora, si es que se llega a cortar el agua, a racionar, los niños lo más probable es que sigan en clase, igual, pero el asunto sanitario, los baños, que hay que lavarlos después de cada recreo, desinfectar. Pandemia. Claro, infección. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Los niños van a seguir en clase porque no hay que olvidar que Boris dijo, me parece que fue Boris, parece que fue Boris, que lo último que se cerraban eran los colegios, ante cualquier evento. Él se refería a la pandemia, pero si vamos a lo que está ocurriendo, esto sería como algo similar en lo que tiene que ver con los sanitarios a lo que ocurrió cuando se cerraron los colegios. Que los niños en este minuto todavía hay cursos que realmente no se nivelan, porque fueron 2 años prácticamente, y se ha visto la violencia de los niños, muchas cosas que se desataron. Entonces ahora, cuando vamos a estar con un tremendo problema, no es solamente ya no tenemos agua en la casa al abrir la llave, es un tema de la educación, lo sanitario, los hospitales, los consultorios. Entonces ahí yo encuentro que se viene un problema muy, muy grande también. Si no es que uno quiera, digamos, que la ciudad nunca se toque, porque aquí tiene que ser para todo igual. Si es necesario que se racionar el agua, se va a racionar. Pero cuando uno piensa en lo que dijo Nicolás, que se podría decir, por lo que él dijo, unos pocos tienen ese bien natural. Bien común. Yo escuché a Sutil, el empresario, que él dijo que él se sentía ofendido cuando decían no es sequía, es saqueo. Y se sentía ofendido, lo dijo en una entrevista por la televisión, cuando los empresarios son los que están detrás de todo esto. De ahí viene. ¿Y qué nombre le quiere dar entonces? Dijo él, y yo dije, qué descaro. O sea, está defendiendo a sus amigos. ¿A consecuencia de qué? Y uno al verlo, uno dice, tienen cara para todo, ¿ah? Tienen cara para todo. Y qué descaro. Uh-huh. Nico, ¿Vale? una consulta. Sí, para Nico, una consulta. Si acaso como movimiento ellos se han reunido con alguna autoridad a nivel regional, a nivel nacional, para ver de qué forma pueden hacer frente a esta sequía. O sea, para ver la disposición que tienen las autoridades también en cuanto a estar partícipes en la organización de la población, en darles apoyo a las organizaciones que están con el tema del cuidado del agua, como son ustedes, y la disponibilidad que tienen también de velar porque estas personas privadas que tienen el agua, digamos, que tienen sus reservas para, por ejemplo, en el Valle de Petorca y todo lo que es para ese sector, que tienen sus reservas de agua para sus plantaciones y todo eso,
realmente la liberen y que se haga cumplir lo que ahora está por quedar establecido en la nueva Constitución. O sea, ¿con qué ojos ven eso las autoridades? Si realmente tienen la firmeza y la convicción que van a saber apoyar y defender el derecho al agua para todos. Mira, para nosotros ha sido un tema eso, porque nuestra vida como movimiento ha sido un movimiento territorial, ¿ya? Que es como una unión de organizaciones territoriales. Eso es el MAT. Por lo tanto, nunca hemos tenido mucha representación política a nivel institucional y espacios para conversar con las autoridades. ¿Ya? Nunca ha sido como la identidad del MAT eso, sino que han sido como instalarse en las luchas territoriales y desde ahí hacer presión a las autoridades locales. Entonces, como en esta última coyuntura de la convención, ahí hemos llegado como movimiento a instancias más institucionales. Por ejemplo, en la convención tenemos 6 convencionales constituyentes y con la articulación con otros movimientos sociales ambientales, por ejemplo con Moatima, ahí hemos tenido más cercanía como con alguna discusión o diálogo con alguna autoridad. Por ejemplo, en este caso acá en Petorca y en toda la quinta región es Rodrigo Mondaca, el gobernador, Claro. ¿no es cierto?, de la zona, y como en alianza con Moatima ahí hemos podido también hemos sabido cómo se va a hacer frente más o menos a esta escasez hídrica. Y hay varios temas. Ahí está la discusión, ya es una discusión bien potente, y hay diferencias, ya hay diferencias dentro del mismo movimiento, también hay que decirlo, porque claro, se está planteando algunas soluciones que es para ver la escasez inmediata que hay que atenderla. O sea, cuando efectivamente las casas, ¿no es cierto?, ya no hay agua potable, las comunidades se están quedando sin agua potable, la gobernación igual ha puesto a disposición la compra de camiones de aljibe. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en el territorio, en la quinta región, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues Cabildo llevaron 2 camiones de aljibe, a Petorca también, y así como con todas las comunas más críticas. Y eso permite poder llegar con mayor rapidez con agua a las comunidades de APR. O sea, permite sacar agua de la agrícola, comprarle a los privados, pero permite que exista agua en la llave de las comunidades. Ya, eso es una solución inmediata. Pero yo también he conversado con las y los compañeros de Moatima. Yo no estoy de acuerdo con algunas posturas que ha planteado Rodrigo Mondaca. En el sentido de que, por ejemplo, hay algunas soluciones a mediano plazo en abastecer con agua a todas estas comunidades de la quinta región interior con un proceso de plantas desaladoras, ¿ya? Para nosotros, como la mayoría, como movimiento por el agua de los territorios MAT, pasa a ser falsas soluciones, ¿ya? Porque creemos que el tema es estructural y es de modelo. ¿Ya? Efectivamente, una planta desaladora puede llevar agua potable para consumo humano a las comunidades, a los centros urbanos también. En el caso del norte, los centros urbanos en Antofagasta son abastecidos la mayor cantidad por agua desaladora, o sea, por plantas desaladoras, agua de mar. Pero los efectos colaterales y el impacto ecosistémico es gravísimo. O sea, las plantas desaladoras pasan por un proceso que se denomina osmosis inversa y que genera salmuera, ¿ya? Y que es muy contaminante. También genera desequilibrio en el fondo marino. Hay efectos colaterales. También la energía que se tiene que ocupar para poder llevar el agua al interior. O sea, se gasta una serie de energía, ¿no es cierto? Y hay una huella de carbono ahí, sí o sí. No es una alternativa concreta. Claro, y Rodrigo Mondaca dice que está de acuerdo, o sea, está de acuerdo con la crítica, pero Rodrigo Mondaca señala que no hay más fuentes de agua. Yo ahí puedo rebatir esa afirmación porque yo creo que sí hay fuentes de agua. Lo que pasa es que está a manos de los privados y está a manos de la agroindustria. Entonces, no hay prioridades de la gestión del agua. Y por eso es que ahora igual se hace indispensable tocar el tema de la convención, porque lo que hemos logrado en la convención constitucional, primero es el derecho humano al agua, ¿ya? Y su saneamiento. Es decir, en la constitución actual, el agua es un bien, es un derecho humano, ¿ya? Y no solamente el agua, sino que el agua saneada, con saneamiento, que quiere decir un agua de calidad, limpia, que se pueda tomar, ¿ya? Y por otra parte, se consagró el agua como bien común natural inapropiable. Esa es la figura jurídica que está en el actual borrador. Es fundamental eso, o sea,
para nosotros y nosotras estamos súper contentos porque efectivamente es un proceso de desprivatización, que no exista derecho de aprovechamiento de agua, opciones. Entonces, creemos que por ahí va la solución, con abastecer de agua potable, es decir, nuestras autoridades, las instituciones, efectivamente, si llevamos a la práctica esta constitución nueva, vamos a tener que generar un proceso de expropiación o de desprivatización del agua a estos privados. Y ahí está la solución. Ahí está la solución para que las comunidades se abastezcan y no existan cortes de agua en las ciudades ni en las zonas rurales. Entonces, ahí está la discusión hoy en día. ¿Qué hacemos? ¿Falsas soluciones o atacamos el problema de fondo? ¿No? Y para atacar el problema de fondo hay que cambiar el modelo. Y eso es lo difícil también, porque también es terminar con todo el empresariado o que se reduzca la agroindustria, y eso sabemos cómo actúa el empresariado, sabemos cómo actúa Juan Sutil, que es presidente de la CPC, que es una organización, una articulación de las principales empresas del país, y obviamente ellos no van a soltar sus ganancias, así como tan fácil tienen el poder de los medios de comunicación, de una u otra forma tienen el poder de las Fuerzas Armadas con las últimas declaraciones que ha hecho la Fuerza Armada, la Marina, ¿no es cierto? En estos momentos que están diciendo efectivamente, o sea, yo creo como que infieren, o sea, están generando inferencia, ¿no es cierto?, indirectamente de que ellos pueden golpear la mesa también. Entonces, ahí está el tema como del acercamiento a la autoridad y por otra parte también, como movimiento nos hemos acercado a las autoridades y nos ha funcionado en algunos territorios, y sobre todo para parar proyectos extractivistas que afectan el consumo humano al agua de ciertas comunidades. Y lo hemos logrado, por ejemplo, con abogados que son parte del MAT, que ayudaron, por ejemplo, el tema de Putaendo, de Pascualama, ahí está la Cota Constanza San Juan, que ha estado en la lucha histórica, ¿no es cierto?, por la defensa de los glaciares, por ejemplo, y también por el agua potable para consumo humano, Putaendo de las mineras, y así suma y sigue. Entonces, ahí está, bajo lo que tú me preguntas, cuál es nuestro acercamiento a la institucionalidad y cómo podemos dar soluciones inmediatas a corto plazo, mediano y largo plazo, más o menos son esas, ¿no? Pero sí, no queremos por lo menos plantar esa a la hora. Somos bien enfáticos en eso. No queremos falsas soluciones, queremos cambios concretos. Claro. Bien. Atacar el problema como más de raíz. Sí. Chiquillos, los voy a interrumpir. Vamos a ir a un pequeño corte, casi comercial. Necesitamos ahí traer a toda la fuerza de las compas y los compas que están realizando sus trabajos, sus pequeños emprendimientos para salir adelante. Muchos independientes en la zona nos hemos quedado... después de la pandemia, el periodo de la pandemia, ha costado volver a organizar la capacidad de creatividad que teníamos y el manejo que teníamos anteriormente. Vamos a cortar y volvemos, ¿ya? Ya. Eso. Bien. Ahora estamos ya de vuelta junto con Nico, la Vale y Roxana, y en el entretanto estábamos consultando, realizando consultas realmente. La Roxana está preguntando básicamente con respecto a los tipos de fuentes de agua, o sea, puede existir las aguas superficiales como también las subterráneas. Hay diferente legislación para ambas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el MAT, Nico? Bueno, para nosotros en el MAT es fundamental, primero, entender el agua como un bien común natural e inapropiable, que fue lo que se consagró en la Constitución, pero es entender también el equilibrio ecosistémico, y el agua es parte, ¿no es cierto?, de esos equilibrios. Entonces, el agua subterránea, por ejemplo, ha generado competencia y desarrollo de infraestructura en los territorios, ¿ya? Y así también muchos proyectos del MOB, del movimiento, o sea, del Ministerio de Obras Públicas y la DOH, que finalmente hacen gran infraestructura
para abastecer a las comunidades con agua potable, pero sin embargo están extrayendo agua que es histórica, ¿ya? Que permiten, ¿no es cierto?, también los equilibrios en todo el valle, en toda la cuenca. Entonces, claro, efectivamente el agua subterránea es la que abastece, por ejemplo, a través de los pozos a la APR, a los comités de agua potable rural, ¿ya? A la sanitaria. Pero hay una sobrecompetencia de eso, y cada vez hacen pozos más profundos. O sea, los pozos, por lo menos acá en Petorca, antes eran de 60 metros de profundidad, ahora están en 150, 120. Cada vez el agua está más profunda y se están agotando. Cada vez se va agotando esa fuente de agua que están cada vez más a fondo. Y claro, existen diferentes instrumentos para poder organizar esa extracción de agua. Por ejemplo, los instrumentos de fiscalización para el agua subterráneas de pozos son las CASUP, ¿ya? Y ahí también, claro, se reparten derechos de aprovechamiento a particulares y a partir de esos derechos de aprovechamiento es lo que pueden sacar de un pozo, ¿ya? Y la agroindustria tiene muchos derechos de aprovechamiento de agua, muchas acciones. Y en una cuenca eligen también para fiscalizar la buena extracción y el buen uso y que se use efectivamente los derechos de aprovechamiento que uno tiene, se generan las CASUP, que son como juntas de vigilancia. Y la CASUP es integrada por las personas que tienen más acciones, pues efectivamente está integrada por los grandes terratenientes, por lo menos en las zonas rurales. Y también, claro, y por otra parte están las aguas superficiales, que son las aguas de río, que son las aguas de glaciar, ¿no es cierto?, que se derriten y empiezan a circular por el valle. Pero esa agua generalmente no se usa mucho para consumo humano, ¿ya? A excepción de lo que ocurre por ahí en el Cajón del Maipo, en la región metropolitana, sino que se usa más que nada para la agricultura, tanto de la agroindustria como también de la agricultura campesina, que cada vez queda menos agricultura campesina, hay que decirlo también. Entonces tenemos estas dos fuentes de agua, ¿ya? Obviamente las aguas superficiales cada vez son menos porque llueve menos, ¿ya? Hay menos nieve en la cordillera y por lo tanto se generan estos desequilibrios. Pero en la zona urbana y sobre todo en la zona costa, ahí el abastecimiento es por pozo, es por agua obviamente subterránea. Entonces también eso es lo que toda mesa o toda organización de agua potable comunitaria ve, porque nosotros tenemos en Petorca experiencias de mesas del agua, ¿ya? Y también se ve eso, o sea, se ve como el tema de que es necesaria la fiscalización para que no exista un pozo de agua profundo de un terrateniente al lado de un pozo de agua de la cooperativa de agua potable rural o del comité. Entonces también generalmente las mesas del agua, las mesas comunitarias tienden como a la fiscalización del territorio, ¿ya? A que se extraiga de una forma justa este bien común, ¿no es cierto?, para consumo humano, ¿ya? Eso. Ahora es importante también entender en todas estas discusiones si se integran, no sé, o si comienzan mesas del agua o mesas comunitarias, entender también el proceso constituyente, porque claro, como había dicho yo anteriormente, o sea, lo que se ha consagrado en esta constitución se ha consagrado el agua como bien común, natural e inapropiable, se consagró el derecho humano al agua y su saneamiento, pero también se consagró los derechos de la naturaleza. Y también se consagró el estatuto del agua, ¿ya? Y a partir de eso, ahora existen prioridades en torno al uso del agua. Y la primera prioridad para el uso del agua ahora es el consumo humano. Entonces el Estado, de aquí en adelante, si se ratifica la Constitución del 4 de septiembre, el Estado va a tener la obligación de tener como primera prioridad abastecer de agua potable para consumo humano a las comunidades. Entonces, por lo tanto, el Estado va a tener que controlar la extracción de agua de los pozos, sobre todo de los particulares, ¿ya? O intervenir un pozo en particular que va a estar dentro de una propiedad privada para pasarle agua a la comunidad, por ejemplo, o a la villa. Eso lo va a tener que hacer el Estado. Entonces, eso es no sé si llamarlo entretenido, pero es como lo desafiante del proceso histórico que estamos viviendo, que si muchas cosas quedan así y se ratifica esta constitución, lo desafiante va a ser llevarlo a la práctica,
¿ya? Va a ser con qué poder, con qué acción colectiva vamos a ir a intervenir un pozo de un particular. Y eso se va a tener que hacer con una acción concreta. Y se va a tener que hacer con una acción comunitaria, porque efectivamente, claro, el Estado tiene que asegurar, pero el poder no está en un lugar, el poder se ejerce, ¿ya? Y Por eso generalmente mismo, cuando toma, ujú, claro, por- y ahí las comunidades van a cumplir un rol clave, tanto en claro, el plebiscito como en lo que viene después. Entonces, eso es el panorama actual del agua, tanto subterránea como del agua superficiales, pero hay un elemento común, es que la actual legislación, la actual constitución separa el agua del dominio de la tierra. Es decir, el agua la extrae, ¿no es cierto?, de la naturaleza y pasa a ser considerada como un bien de mercado. Eso es lo que queremos acabar. Eso. ya. Justamente porque estamos en un proceso de cambios de paradigma, podríamos decir. Si es que logramos el objetivo, se logra el objetivo del 4 de septiembre. Pero también, incluso no lográndolo, el problema desaparece. O sea, efectivamente estamos ante un escenario bastante poco, no sé, llevadero, yo podría decir, para nosotros las comunidades independientes del 4 de septiembre o independiente de lo que suceda el 4 de septiembre. Obviamente que siempre va a ser mucho más llevadero cuando estás, tienes el derecho, eres titular al derecho, o sea, tienes derecho al derecho, ¿me entiendes? Pero me queda, yo en lo personal, por tratarse de un recurso, de un bien tan necesario, tan básico, tan importante. O sea, sin agua no hay vida, así de simple. Las cotidianidades, a lo menos las cotidianidades urbanas, se quiebran. Y se quiebran significativamente, porque no estamos hablando de, como en escenario de catástrofe natural, en que un terremoto, un tsunami, en que obviamente se corta se ve interrumpido el recurso, sino que en estos momentos lo que estamos hablando es de un proceso que va a ser permanente, es un desastre silencioso, o sea, se le llama de silencioso en el sentido de que es de permanencia. Cambiaron las lógicas de vida, van a cambiar las lógicas de vida. Los hábitos cambian, eso es lo que estábamos hablando nosotros en el podcast anterior, ¿no? De qué manera el impacto hacia las comunidades y la naturaleza, pero hacia las comunidades va a ser a lo menos en comunidades en que no estamos familiarizados con la escasez. Porque obviamente las zonas del interior y las de sacrificio en nuestra región sí tienen ya experiencia, ya operatividad con respecto a la escasez. Saben manejarse, saben qué hacer, ¿me entiendes? Pero en gran cantidad de personas y de población en lo urbano, en lugares urbanos, nosotros lo vemos más como que va a traer asociado otros conflictos que ya lo estamos viendo en otros lados. Y segundo, que al tratarse de un estado de emergencia y desastre, me preocupan los famosos estados de excepción que se están dando, porque podría estar asociado un poco a el tema de seguridad de Estado en situaciones de emergencia. Estados de sitio, todas las facultades que se tienen en los estados de excepción, aunque también en la Constitución también está eso viene con otra propuesta. Pero igual, o sea, me preocupa esa parte también, el manejo de cómo las comunidades van a poder sintonizar, sensibilizarse, hacer toda esta inducción a escenarios de carencia y de anormalidad, a
y el uso de los estados de excepción. No sé, Roxana o Valeria. Sí, quiero acotar, sumar una opinión a lo que tú estás diciendo en este minuto. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos abstraer de lo que pasó el 18 de octubre. El 18 de octubre nosotros salimos porque habían carencias. Las demandas octubristas no han sido satisfechas. Y si a esto le estamos sumando un punto más, esto va empeorando. La gente va a estar más insatisfecha. Y cuando llegue el racionamiento, aquí ya estamos pasando nosotros una etapa. Estamos hablando de que el agua es vida. Estamos hablando de lo sanitario. Estamos pasando de cosas de... O sea, es como que para nosotros estuviésemos volviendo al siglo no sé cuánto, en donde no había, por ejemplo, red de agua potable o alcantarillado. Estamos retrocediendo en vez de avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí el pueblo es el que sufre. Al pueblo se le castiga, se le reprime. Porque no podemos olvidar que la revuelta es eso. Los 30 pesos fueron la gota que rebasó el vaso. Pero yo estaba buscando información y detrás del tema del agua hay unos holding. Ellos son empresas que se dedican a tasar derechos de agua, vender derechos de agua y la venta de propiedades, predios agrícolas. Esto, no hay que ser muy, digamos, sacar una fórmula y ver quiénes son los que son dueños de esta empresa. Son los mismos de siempre. Entonces, cuando uno va, el empresariado, o sea, en el fondo, el empresariado tiene el agua asegurada para las propiedades que están en este minuto, supongamos, hacia el interior. Pero es lo mismo que nos va a ocurrir. Si nosotros, por ejemplo, generalmente lo que ocurre en la región metropolitana, después viene acá. Aquí es lo mismo. Si esto nos pilla en algún minuto a todos y nos vemos involucrados, pero encuentro también que existe una oportunidad ahora, para no tratar de ver todo negro, pero una oportunidad de que nosotros nos reunamos, nos autoconvoquemos en torno a la necesidad del agua. Sí. Así como lo hicimos antes, porque las asambleas estaban llenas, teníamos mucha gente, mucha. Luego esto fue mermando. Pero ahora sería una oportunidad de volver a autoconvocarse en torno a qué? Al agua, algo que todos necesitan. Sí. Valeria. Estaba escuchándolos y efectivamente, como te contaba el programa anterior, acá en Algarrobo se hicieron los cabildos del agua. Tanto para ver, porque a nosotros nos llega agua de Esval, tanto por el tema de la calidad de agua que se nos entrega, como viendo el tema alcantarillados, el uso de las aguas, la contaminación del mar y lo que contamina Esval con sus plantas acá del sector. Estaba pensando mientras lo escuchaba al Nico, tenemos ahora el tema de la pandemia, coronavirus. ¿Qué pasa si llegase otra pandemia, otro tipo de enfermedades que se propagan rápido como el cólera y hay escasez de agua? El tema sanitario, salud. Y lo que decía Roxana también, en ese sentido estaríamos retrocediendo un siglo prácticamente atrás, cuando había cuánta mortandad, cuando empezaba en Europa una peste, después se pasaba a América y así sucesivamente iba llegando a los países y en Chile también llegaron. Y hoy en día es un tema de voluntades. Obviamente sabemos que ellos no van a querer soltar sus privilegios. Por eso es que es necesario
pienso que es muy necesario trabajar que se apruebe la nueva Constitución. No está tal vez con todas las cosas que nosotros hubiésemos querido que estuvieran. En el camino se arregla la carga, pero sobre el tema de agua y naturaleza, yo creo que hay cosas importantes que fueron aprobadas, que están en el borrador y que es necesario que por esas cosas sea aprobada la Constitución. Para que tengamos una garantía, para que tengamos una carta bajo la manga que podamos mostrar a la organización, que podamos decir, tenemos esto lo estipula, esto lo dice. No puede ir en contra de la ley, no puede ir en contra de la Constitución. Sí, fíjate que independiente, o sea, ¿por qué yo digo independiente del escenario? Obviamente que ojalá que sea el más favorable, el escenario constitucional, o sea, constituyente. Pero me preocupa, por ejemplo, que siga avanzando, por ejemplo, la ley ¿cómo se llama? De estas cosas críticas, estructuras críticas, porque tú vas aumentando dónde es la seguridad en esta, la estructura crítica, no es solamente lo material, sino que también, por ejemplo, un pozo de agua o una fuente de agua puede ser considerada como crítica, como un elemento de necesidad de ser protegida desde seguridad del Estado, ¿me entiendes? Desde la ley de seguridad. Entonces, a mí me preocupa, a lo que voy, es al comportamiento de las instituciones en torno al manejo de las comunidades, en su desesperación muchas veces. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿Hasta dónde vamos a permitir una intervención en estado de excepción por emergencia? ¿Qué facultades van a tener? Porque podemos vernos en escenarios bastante complejos. Ya se está viendo un poco cómo es el negocio del agua. Yo me imagino, esto es lo grande, esto es en lo que va a estar en la Constitución y que más encima vamos a tener que estar bajando la ley y va a ser una lucha de como de 4 años. O sea, ya agua no vamos a tener ya. Entonces, en definitiva, la organización transitoria es la que me preocupa. Y por eso yo un poco hago el llamado un poco a que si bien hay mesas que ayudan a la autogestión, a la colaboración, a la solidaridad hídrica, y está orientado a todo un quehacer, un buen vivir entre las comunidades, en la comunidad, yo creo que es muy necesario tener una conversa de verdad franca en torno a cómo nos vamos a relacionar con esta institucionalidad. Y no dar por sentado de que las cosas se van a dar de una manera o de otra. Y por eso yo un poco apunto a las instancias más altas a nivel de la región. Porque incluso acá cada uno vive en una comuna diferente de la misma región. Tú puedes llegar a algunos acuerdos a nivel comunal, ¿me entiendes? Con el gobierno local. Pero posiblemente, por otro lado, en otra comuna se empieza a dar otro fenómeno. Y existe también el fenómeno migratorio climático, así como la gente se va por el clima, se va por el agua también, y abandona sectores, alta cantidad, el tránsito de personas en la región. O sea, poder ver aquellos elementos que podrían ser de riesgo en el manejo comunitario. Eso, no sé. Me gustaría decir, compartir, porque estoy como visualizando, por ejemplo, supongamos que viniese el gobernador acá a una reunión a conversar con nosotros. Ya, el gobernador Mundaca. A nosotros nos gustaría que él viniera con soluciones,
porque él no necesita el diagnóstico. Porque ellos cuando asisten vienen como a tomar nota de lo que necesitamos. Y eso es todo. Pero nosotros necesitamos que cuando una autoridad se acerque, nos diga, mire, esto es lo que vamos a hacer. El día 20 hacemos esto, el día 30 hacemos esto otro. Entonces, en base a eso, nosotros decimos, ¿sabe qué? Este punto está bueno, este otro está malo, porque tienen que preguntarle a los territorios, nosotros sabemos. Ellos tienen una mesa de asesoría con muchos títulos, pero es gente que está por un trabajo que vive quizás en otra región, no tiene nuestras necesidades. Y lo digo en base a que nos ha pasado a nosotros, como Movimiento a las Salinas. Entonces, por eso a eso es lo que yo apuntaría, que cuando una autoridad va a un territorio, va a conversar con esa población, lleve soluciones concretas, no diagnóstico, y en base a ese programa que él lleva esa propuesta, la población, el barrio, la comuna le dirá, mire, este punto no, este punto sí, vamos conversando, porque parece que de repente uno se olvida que nació de abajo, ¿ya? Entonces, vamos conversando y llegamos al punto en donde es una solución real. Pero si no hay intención, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí es donde yo apuntaría como un poco de presión. Que tengan la disposición porque cada comunidad tiene su propia problemática. La problemática de San Antonio no es la misma que de Petorca y no es la misma que de Viña. Jamás. Sí, pues pues sí, cada uno tiene sus realidades, pero a lo que yo voy es que la mesa tendría que abarcar a lo menos a la gran cantidad de comunas. O sea, ir como organizaciones, o sea, a ver, sociedad civil organizada, porque ¿para qué vamos a hablar de las gallas? Empecemos realmente de verdad, porque lo que nos pasa a los movimientos y lo que nos pasa a las organizaciones que seguimos, a los movimientos, por lo menos los que consideramos que nos representan, es que muchas veces se tornan en asamblea donde son personas, y son personas, perfecto, es su opinión, es la opinión personal, pero esa persona después se va a su casa y en ningún momento hace un esfuerzo, ni gasta ni 5 pesos, ni su tiempo, ni una tarde, ni una mañana para hacer trabajo comunitario, para poder llegar a una solución colectiva. Esa persona, hay personas aquí y los chilenos, y lo vimos también en las asambleas, en los cabildos y en todo, en el fenómeno del 18 de octubre, en que verdaderos personajes, oradores, oratoria, en la asamblea, todos teníamos que escuchar, y después se van a su casa y no juntan ni siquiera al vecino. Perdona que lo digamos, porque esto tiene que ser no un lugar donde yo voy a ir a hacer la oratoria, una mesa comunitaria, operativa y urbana para ponerse de acuerdo en un tema bastante concreto y específico. ¿Me entiendes? Y ahí yo siento, por ejemplo, nosotros nos dedicamos, somos una organización que nos dedicamos a la promoción de la reducción de riesgo de desastre, y con eso, con el modelo de los COE, trabajar en las comunidades y todo. Entonces uno dice, ¿dónde está la pata institucional? Porque es como que una parte de la comunidad, una parte conversa, habla, se pone de acuerdo, pero si la otra, el otro lado, lo institucional, lo gubernamental, no escucha o no se da por enterado de esto, olvídate. Volvemos de nuevo a foja cero. Y muchas veces ha perdido tiempo, ¿me entiendes? La eficiencia del tiempo, ¿me entiendes? De que tenemos, porque te dicen, pero ¿a dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Pero usted llenó el formulario, entonces empieza la burocratización para poder llegar a una instancia de conversación y de puntos en común para poder armar un plan estratégico a nivel regional.
y que todas las comunas y las organizaciones que estamos organizadas y que tenemos sentido en el bien común, sepamos, oye, esta es la carta grande, esta es la hoja de ruta, así va a ser, así, o sea, coordinemos en comunidad, ¿me entiendes? Porque podemos coordinar entre nosotros y lo que me hace ruido es que lo institucional no se va a hacer con la sorda, no le va a llegar la información, no sé. Eso como para que vayamos, ya son los últimos 8 minutos para que vayamos un poco redondeando el tema. Igual lo vamos a dejar abierto porque son como las primeras conversas. Lo bueno es que lo estamos haciendo de cara a la comunidad guillotinera, que esperamos que nos puedan seguir en los próximos programas, porque la quinta región, estamos aquí las organizaciones que pertenecemos a la quinta región, vamos de a poquitito la idea es ir convocando de a poco y poder recuperar las voces emergentes de las organizaciones comunitarias de la quinta región en torno a temas tan importantes como estos. Nico, ¿qué piensas tú? ¿Con qué reflexión te vas? Bueno, yo me acuerdo de la reflexión que como movimiento hemos señalado que acá es clave la gestión comunitaria, y ustedes lo estuvieron discutiendo acá, cómo hacerlo, cómo dialogar con las autoridades, cómo hacer esta ruta, ¿no es cierto? Planificar el territorio, ¿no es cierto?, con cosas concretas. O sea, para nosotros es fundamental lo concreto, la práctica concreta, y eso se hace ejerciendo el poder de las comunidades, y eso es poder popular. Por lo tanto, todos los cambios que se puedan desarrollar en los territorios va a ser responsabilidad de nosotros, ¿ya? Porque claro, yo igual defiendo un poco la convención, lo que se ha logrado, porque obviamente hay algunos articulados que sí me representan, y creo que me representan porque ha sido parte de un proceso histórico. Por ejemplo, durante el estallido social, justo el 19 de octubre del año 2019, hicimos el primer cabildo del agua en San Pedro de Melipilla, y después se hicieron 50 cabildos más, ¿ya? Ya veníamos planteando los cabildos desde antes del estallido como MAT, y esos cabildos y la sistematización sirvió como insumo para la elaboración de normas. Entonces, muchas normas del derecho humano al agua, de los derechos de la naturaleza, son discusiones de los territorios, son discusiones podríamos decir, de la sociedad civil, del pueblo, ¿ya? De la organización popular. Entonces me voy con esa reflexión de lo que están haciendo ustedes, o sea, tienen que llevarlo a cabo. Efectivamente, creo que las soluciones pasan acá por el pueblo más que la institucionalidad, ¿ya? Vamos a tener una convención, y la convención no nos asegura nada. Una, porque puede quedar en el papel, ¿ya?, sin efecto, y la otra porque pueden haber trampas, y ya estamos como observando bien ese proceso, porque puede ser una constitución tramposa, en el sentido de que se consiguen algunos derechos, pero igual se puede mantener las concesiones, o puede seguir el tema de la privatización, y eso se está discutiendo ahora con las transitorias y con las posibilidades de reformar la Constitución más adelante. Y por lo tanto también hay que tomar en cuenta por qué los poderes internacionales están tan tranquilos con la Constitución de Chile. También hay que tener ojo con eso. Así que eso, el poder pasa o sea, la solución pasa por el pueblo, por la organización comunitaria, y eso, pues así que toda la suerte, toda la fuerza les mando desde acá del interior para que les resulte todo bien ahí y alcancen el buen vivir, que eso es lo que planteamos como movimiento. Todo lo hacemos por el buen vivir. Eso, Gracias, compañera, muchas gracias por la Nico. invitación. Muchas gracias, Nico. Gracias Muchas por haber gracias. participado. Súper bien estas contravoces de todos estos temas, porque vienen del MAT, porque vienen de trabajos realizados a pulso, autogestionado. Las organizaciones comunitarias, si nos hemos caracterizado, es que no hemos sido clientelares. Y si seguimos manteniéndonos acá, por eso nos interesa tanto la voz organizada del pueblo, independiente. O sea, como decimos en un momento, el pueblo consciente defiende su medio ambiente y defiende todos sus derechos también, pero para eso tenemos que estar altamente despiertos ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Roxana, ¿algo que decir? Sí,
yo más que pendiente del 4 de septiembre, estoy expectante con lo que pasará después de eso. Desde septiembre a diciembre, ¿qué ocurrirá ahí? Ese es la gran interrogante. Estamos con un tremendo signo de interrogación. Ese espacio de tiempo va a ser, pero crucial, fundamental. Y ahí es donde nosotros, yo, a todos los que nos están escuchando en este minuto, yo los insto a que se vuelvan a reunir y autoconvocar, que vuelvan a reactivar sus asambleas territoriales, los cabildos que han estado dormidos, que se vayan sumando. 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, y vayamos multiplicando. Nosotros jamás tenemos que dividir, solo multiplicar. Entonces, vamos trabajando pulso a pulso, y yo sé que en ese trayecto el poder popular es el que va realmente a formar esa articulación tan fuerte que nosotros vamos a ser capaces de cambiar este país. Claro, recordar también que vienen las iniciativas de norma de leyes, así que ahí tenemos que estar despiertos, tenemos que estar organizados. Y por último, si una asamblea se durmió, vamos por otra, vamos. Sí. No, tal vez no hay que seguir, porque mucha gente se descolgó y está tranquila ya con algunas soluciones, pero hay un pueblo que está inquieto. Y ese pueblo tenemos que mantenerlo y no tenemos que seguir insistiendo en alguna organización, en algún cabildo o alguna asamblea que tal vez ya no reúna más de 10 personas. Trasladémonos, seamos también migrantes y aprendamos a trabajar en estos tránsitos, a buscar nuevas voces que también quieren tal vez reunirse, y como ya fueron los cabildos y las asambleas y están aseguradas más o menos por algunos, porque parecen también lugares de poder, ojo, han sido lugares de poder de algunos también durante 2 años, tal vez tenemos que mover un poco más la marea para volver a reunirnos y todo. Yo creo que, bueno, es la importancia en esto tal vez tan bonito y tan importante para todos como es el agua potable urbana, una mesa comunitaria operativa para todos nosotros y que sea de la región entera para que no nos anden contando el cuento de a poco. Listo. Ya, chiquillos. Sí. Muchas gracias, gracias a Radio Guillotina. Chao, chao. Nos vemos, gracias, chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.